Estamos en línea hoy con Ricardo Román, Chief Sales Officer de Fractal, el hombre que se encarga de las ventas de Fractal. Y bueno, hay varios temas siempre en este podcast que hacemos especial para, para entender las startups, para ver cuál es su oferta y que bueno, que como te decía ahora fuera del micrófono, también nos puede ayudar también en otra industria que estamos apoyando mucho, que es el tema de AgriFood Tech. Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tenerme en tu podcast. Oye, hace un año, un par de años tuvimos a Christian Struve, que es CEO, founder de también como tú de Fractal. Eh, para quienes no conocen Fractal, bueno, Fractal es una plataforma de gestión de activos enfocada en un gran tema de ingeniería, que es el tema del mantenimiento. Porque no solamente es comprar, sino mantenerse, estar en el Claro. tiempo, no solamente invertir, sino cómo yo hago que ese retorno de inversión tenga un impacto en mi operación y que bueno, que hoy, al igual que en el tema de la seguridad informática, si no estoy en línea, pues no estoy operando y hay una pérdida. Eh, Cuéntale a nuestra audiencia cómo ha sido esta experiencia de Fractal y sobre todo que la noticia con la que abrimos es hace unas pocas semanas anunciaron una ronda de inversión, crecimiento y sobre todo ese impacto geográfico no solamente ya en América Latina, sino también en Europa, ¿no? Sí, bueno, a ver, la historia de Fractal, bueno, ya son 11 años de trabajo, ¿no? Yo en lo personal llevo 10 en la empresa y cuando entré, pues tendríamos muy poquitos clientes, no menos de 15 clientes. Todos nos los sabíamos de memoria, todos los que trabajábamos, porque los habíamos, bueno, conocido uno a uno y todos los podías nombrar muy fácilmente. Cabían en una hojita de Google Sheet súper manejable, ¿no? Y bueno, ha sido mucho trabajo, mucho creérsela, aprovechar también las olas tecnológicas, ¿vale? Creo que nosotros aprovechamos muy bien la ola de digitalización, luego ahora estamos, bueno, montadísimos en la ola de la inteligencia artificial y eso nos ha permitido lograr clientes en 65 países, ¿ok? Que se dice pronto, pero es un impacto realmente global. Y bueno, como dices tú, nuestro foco principal comenzó siendo Latinoamérica, aunque los founders son, bueno, un colombiano y un venezolano. Nuestra primera casa fue Chile, eh, y de allí nos expandimos, ¿no? Fue una expansión bastante natural porque hay mucho apetito para el mantenimiento, para la digitalización de mantenimiento, ¿no? Es un área que todo el mundo da por sentado muchas veces, ¿no? Dicen, oye, pero el mantenimiento ya esto está resuelto, o sea, no, o lo trae el RP o lo haces un Excel. Y cuando vas al detalle ves que, bueno, que no son herramientas adecuadas. Y ahí hemos conseguido un nicho que ha sido muy provechoso y nos ha permitido escalar productos, escalar equipo y, bueno, como viste en la noticia, capturar esa inversión que nos va a permitir seguir creciendo en este camino. Mira, hay una anécdota que nos dejó Christian Struve, su CEO en el anterior podcast, que la repito, y ayer la repetía en un evento aquí en Bogotá, de los amigos de Oracle, es sobre la importancia del mantenimiento, ¿no? Y es un ejemplo de la, del uso de la plataforma de Fractal en la Comunidad Autónoma de Madrid, en uno de los hospitales, ¿no? Y Cristian nos contaba que en este tema de incorporar Internet de las Cosas, IoT, y de todo este manejo predictivo, y que incluso la plataforma permite que los terceros que también trabajan con esa plataforma, en este caso pueden ser los técnicos, como ellos identificaron mediante una alerta que un equipo de refrigeración donde había material sensible médico, creo que eran unas vacunas, falló, nadie se dio cuenta en el hospital y la alarma de inmediato se difundió y por casualidad cerca estaban esta cuadrilla de terceros que hacían mantenimiento, recibieron la alerta y fueron de inmediato, hicieron la reparación, hicieron el cambio y no se logró perder nada, ¿no? Y esta continuidad operativa que mucha gente sufre en la inversión de CAPEX, OPEX y todo el tema financiero, aquí te das cuenta de lo importante que es mantener la operación. Y evidentemente, si hubiésemos pensado que esa refrigeración hubiese sido el espacio donde estabas guardando una medicina muy especial, un órgano, porque estás haciendo una operación en algún momento y falló, Sí.
Sí, Eso, sí. eso por supuesto que es mucho más trascendental que decir, bueno, se paró la máquina que expende el helado, así que bueno, podemos no vender helados esta tarde, Hoy no ¿no? se venden helados. No. Exacto. A ver, todo va de la mano, por supuesto, con la criticidad de los equipos, ¿no? Hay equipos que son realmente críticos que de sufrir alguna falla en su operación van a afectar literalmente la vida de las personas, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos ejemplos de sistemas de transporte. Bueno, ya sabes Ujú. lo que pasó hace Con los trenes un, en un Madrid. par de semanas con los trenes aquí en España. No podemos decir todavía que fue un tema de mantenimiento, pero sí que se evalúa qué está pasando con el mantenimiento, ¿no? Eh, bueno, y tantos otros sistemas que la criticidad va bajando, ¿no? Donde ya no, las personas no pierden la vida, pero sí se ven afectados, bueno, la calidad de vida de las personas, ¿no? Imagínate un sistema de aguas en una ciudad que tenga una falla catastrófica del sistema de bombeo, o imagínate una planta alimentaria que tenga contaminación en una de sus líneas, etcétera, etcétera. Todo eso son problemas que se pueden atribuir a mantenimiento, ¿vale? Y que necesitan una rigurosa gestión. Y eso es lo que nosotros apoyamos a hacer, que esa gestión sea realmente rigurosa, automatizada, capturando datos si el proceso lo permite, y si no, teniendo un control de lo que está pasando y lo que las personas están haciendo con esos procesos, ¿no? Claro, ahí te tengo dos preguntas. Y una tiene que ver exactamente con esta operación, con el uso de Fractal. Eh, que puede ir desde un pequeño empresario, un pequeño condominio que quiere tener toda la planificación del mantenimiento de su edificio y el control de esos activos, hasta cualquier fábrica gigante en cualquier lugar del mundo, ¿no? Eh, tratemos de sintetizar cómo podemos ayudar a esa empresa, a esa gestión, no importando el tamaño en cualquier lugar del mundo, y cómo se van a apalancar, viéndolo desde el lado de ustedes como empresa y de los inversionistas, qué van a hacer con esa inversión para mejorar la plataforma. Claro. Mira, lo primero, sí, ayudamos a empresas de todo tamaño y prácticamente de todos los sectores. Hay algunos sectores en los que tenemos un impacto más grande, ¿no? Lo que es todo lo que es la industria y manufactura, todo lo que es facility management o gestión de instalaciones y las empresas de servicios de mantenimiento, ¿no? Son los tres em, áreas o las tres verticales de negocio donde nosotros tenemos más impacto. Pero eso no quita que tenemos clientes que son bancos, tenemos clientes que son hospitales, por supuesto, hoteles, etcétera, etcétera, que bueno, a lo mejor no se engloban directamente en estas categorías. Y luego, en cuanto al tamaño, sí que nos hemos dado cuenta de que hace falta una masa crítica para extraer todo el volumen de valor que nosotros podemos otorgar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando son operaciones pequeñas o la gestión no es tan compleja, pues lo puedes llevar en ¿sabes? En un formato más simple. Para estos casos nosotros tenemos habilitada una versión gratuita que pueden entrar todos los que los necesiten, que se llama Community, ¿no? Entonces community.fractal.com. Allí pueden usarla de forma gratuita para este caso, ¿no? Un condominio, quieres llevar, no sé, la reparación de tu casa rodante, por ejemplo, que a lo mejor lleva mucho mantenimiento. Bueno, ese tipo de cosas las pueden llevar ahí sin problema. Un pequeño taller también, una pequeña planta donde no tengas mucho equipo, sino sean tres, cuatro personas que están haciendo algún proceso muy sencillo. Eso para nosotros es aporte de vuelta a la comunidad, ¿no? Y lo hacemos a través de nuestro plan community, que bueno, se pueden dar de alta, es totalmente gratuito y sin intervención humana. Y luego vamos a donde sí que hemos visto que nuestro impacto es mucho más importante, ¿vale? Donde se puede medir ya con un retorno de inversión muy relevante y es en empresas medianas, ¿no? Que van a facturar de 100 millones de dólares en adelante. ¿Por qué? Porque necesitan orquestar lo que está haciendo el planificador de mantenimiento, orquestar lo que están haciendo los técnicos de mantenimiento propios, lo que están haciendo los de las contratistas, los servicios que estás prestando, los servicios que estás consumiendo. Todo ese proceso lo deberías orquestar dentro de la plataforma y es lo que nosotros ayudamos a hacer, ¿no? Eso en cuanto a, bueno, nuestro positioning, ¿no? Como nuestro mercado al que buscamos atender. Y luego, obviamente, ¿para qué queremos los 35 millones, ¿no? Que se levantaron? Esto es una inversión que se hace netamente en la compañía. Aquí no hay, digamos, no fue que nadie se volvió millonario en la noche a la mañana, nada. Exacto. Esto es más gasolina para el cohete. ¿Dónde queremos poner más esfuerzos? Bueno,
obviamente que toda el desarrollo de capacidades de la inteligencia artificial es es un pilar de nuestro negocio, ¿ok? No se entiende este negocio si en 3 meses, 6 meses o un año pues no tienes inteligencia artificial. Hoy ya no se entiende, ¿no? Ya nosotros tenemos nuestros productos que están habilitados para trabajar y bueno, ya estamos entregando valor a través del uso de la inteligencia artificial. Pero en el mundo que viene no vamos a existir si no somos capaces de implementar esta tecnología súper valiosa y súper potente que está emergiendo en nuestro mundo a este problema de mantenimiento. ¿Por qué? Porque alguien más lo va a hacer. Básicamente es un problema de quién lo hace primero. Entonces queremos otorgarle a nuestros clientes una experiencia que sea de clase mundial, que aporte mucho valor, que aporte esa flexibilidad que permite, ¿no? De trabajar con datos no estructurados a los clientes y luego hacer todo la capa de seguridad que es también un poco marca de la casa, ¿no? Que lo hagas con forma, bueno, certificada, que estés protegido bajo una norma ISO, que estés haciéndolo en un entorno seguro para tu compañía, que no compartas datos con terceros desconocidos, etc, etc, ¿no? Todo eso está digamos, dentro de lo que nosotros hacemos como la oferta. Y bueno, es en lo que vamos a invertir, ¿no? Desarrollo de producto y obviamente crecimiento comercial, ¿no? Ya como te decía, tenemos operaciones en 5 países del mundo. Estamos en Colombia, Chile, México y Brasil en Latinoamérica. Estamos acá en España. Este año abrimos Francia como oficina de Fractal y el plan es seguir creciendo, ¿no? Y abrir nuevos mercados porque hemos visto que hay una necesidad muy grande de software como el que nosotros hacemos. Claro, y ahora que mencionaste algunos de los países de Latinoamérica y ahora Francia, hace unos meses, en el cierre del 2025, tuvimos la oportunidad de estar en el norte de Francia y en España y ver las granjas, pasar por la autopista y ver pequeños productores, ¿no? Y decir, bueno, son pequeños, ¿no? Pequeños no tienen nada. Cuando Claro. abrías Google Maps y expandías todo lo que es el País Vasco eh, francés y el español, veías no sé cuántas hectáreas y de techos blancos. Entonces, ¿y qué está pasando aquí? Ah, estos techos blancos son granjas hidropónicas, son granjas de Ujú. control. Y decía, esto es una máquina aceitada con tecnología para producir con alta calidad Claro, productos agrícolas. Y ahí la mano de la tecnología en este proceso de agri-food tech es vital, ¿no? sí, Como decía una amiga, comer nunca va a pasar de moda. Entonces, incorporar este tipo de tecnologías en el mantenimiento, también, más allá de los efectos que pueda tener el clima sobre alguna producción, es importante poder tener tu cosechadora, tu sistema de riego. O sea, hay una, lo simple de esa labor se ha venido complejizando y ha empezado a agregar por supuesto, elementos donde el agricultor tiene que ser agricultor, pero cambió la mula y el buey por un tractor sí, que se geoposiciona, pero, y que no tiene ningún tipo de conductor y que lo controla con una app y una programación, pero entonces también hay que hacer el mantenimiento a ese tractor y hacer el mantenimiento al sistema de riego. ¿Cómo ha entrado Fractal en este gran mercado? Sobre todo que en este tema de eliminación de pobreza y reducción del hambre en el mundo, pues esa gran discusión, ahora que hablamos COPES y Apex para el tema de financiero, y es cómo le empiezo a bajar los costos y cómo hago más eficiente si no tengo si no tengo ese control operativo. Y creo que en este momento Fractal es la herramienta para poder hacer eso, ¿no? sí, Alberto. Bueno, una pregunta muy atinada. Creo que el impacto que tiene el mantenimiento no hecho efectivamente en este tipo de negocios y de empresas, pues son patentes, ¿no? Si tú no tienes un mantenimiento preciso, esta agricultura de precisión, ¿no? Donde tú controlas temperatura, controlas la humedad, controlas lo que son los regadíos, tienes sistemas complejos, porque
pareciera que es solo una lona blanca, ¿no? Pero Mm, esa lona tiene una vida útil, tiene una estructura, tienes que hacerle algunas actividades, tienes que, bueno, hacer recambios, reparaciones, etcétera. Si tú no los gestionas adecuadamente, todo eso son costes de que te vas a llevar al OPEX. Y ese coste operativo te reduce el margen a tal punto que un negocio que debería ser rentable termina no siendo rentable. O peor, ese costo se lo terminas traspasando al cliente final. Y como tú dices, el cliente final somos nosotros que comemos en el claro. supermercado. Entonces, si hay un porcentaje, bueno, esto hay estadísticas que lo dicen y lo miden, pero si hay un porcentaje de merma, ¿no? De pérdida de ese Mm, capital, sobre todo, que se va en efectos que se pueden haber resuelto con una buena gestión de mantenimiento, ¿no? Y cada vez, bueno, vemos que son el campo es una industria prácticamente, ya no, obviamente queda mucha agricultura artesanal, por supuesto, pero no es de lo que vivimos la mayoría de los urbanitas, ¿no? ya. Eh, Vivimos de un campo que está muy tecnificado, de un campo que está muy industrializado y nosotros, por ejemplo, trabajamos con, bueno, grandes procesadores de caña de azúcar, por poner un ejemplo, tanto en Centroamérica como en Brasil, y es que tienen una cantidad de activos que una empresa de tecnología de aeronáutica ya los quisiera, porque necesitan tener ese nivel de gestión, ¿no? No es... eh, son mercados también que tienen márgenes muy ajustados, ¿no? Y siempre tratan de ir a la vanguardia y optimizar todo lo que están haciendo a nivel operativo para que ese margen sea cada vez mayor. Claro, por eso es que hay que picar adelante en este tema, estos dos temas que tú hablabas de inteligencia artificial e incluso el mismo tema de IoT, este Internet de las Cosas, porque entonces yo tengo un control y me puedo adelantar a comportamientos, ¿no? Y eso, para eso nos ayuda la inteligencia artificial. Mira, esto está vibrando de una forma extraña en las últimas operaciones, hay que disparar una alerta de investigación, de mantenimiento predictivo, de ver qué está pasando, porque sí, pero si yo no tengo esa conexión para levantar todas esos indicadores, pues nunca puedo tener una gran masa crítica de datos y evidentemente finalmente vas a tener una pérdida que aunque es preferible hacer una parada y un recambio a hacer una parada obligatoria por una emergencia o por un daño que puede ser mucho más extenso y mucho más costoso para la producción y para el reemplazo, ¿no? Y a ver, a veces nosotros lo hablamos muchísimo, ¿no? Que hablamos del secuestro del activo. Cuando tienes Mm, la planta detenida porque hubo una falla catastrófica, vas a buscar el dinero donde lo puedas conseguir, así sea un préstamo en el banco con claro, una tasa de interés altísima para poder poner el negocio de vuelta a andar. ¿Por qué? Porque tienes bueno, clientes que están esperando tu producto, tienes proveedores que están despachados de materia prima, tienes a tus stakeholders, tienes a todo un ecosistema que está alrededor de esa producción, ¿no? claro, y en el mejor Entonces, de si los, tú esperas y en el mejor de los escenarios, disculpa, me hiciste recordar un caso de un cliente que era una empresa de plástico y tenían todo por doble y por triplicado en algunas líneas de producción, porque cada vez que se detenía la máquina, eso implicaba por contrato una factura de penalización. Entonces, por cada hora que no estabas produciendo, pagabas prácticamente lo mismo que ibas a ganar. Entonces, te sí, impactaba sobre la operación, pero de manera radical, ¿no? 100%, 100%. Entonces, bueno, es un área bueno, que requiere, como te digo, mucha profesionalización y la tecnología viene a ayudar, ¿no? Claro, claro. Em, y un poco siguiendo con la línea que te comentaba, eh, también esos costos son muy fáciles de esconder, ¿no? Son muy fáciles de esconder porque tú dices, bueno, esto es un costo operativo y bueno, el que se ponga a escudriñar un poco los resultados financieros lo va a conseguir y se va a dar cuenta de que, bueno, que mantenimiento se está gastando mucho más, ¿no? Y que estás por encima de benchmarks internacionales. Y bueno, eso es justamente lo que nosotros creemos que va a ser el futuro, ¿no? Donde ese desperdicio, porque hablando, digamos, en términos de Kaizen, esto es un proceso que se puede evitar y que lo podemos considerar desperdicio en el futuro pues no va a existir, ¿no? Y va a estar bastante optimizado. Claro, que te impacta en tu competitividad y que evidentemente, sobre todo, como tú decías muy bien, las empresas públicas, con simplemente hacer una breve,
drill down ahí, doble clic sobre algunos datos, te vas a dar cuenta de que, oye, aquí no estamos tan alineados con lo que decimos, estamos malgastando aquí, ¿no? Y quiero invitar, y que dejemos en los enlaces aquí también, pero como lo vimos en ese panorama y en ese abanico desde chiquito a gran industria, a que se conecten con ustedes, porque bueno, en cada uno de esos países también hay aliados con los que puedan conversar. Esto no es un proceso complejo de implementación, pero como todo software, como toda plataforma, pues bueno, como siempre digo yo, atrévanse, toquen la puerta, Sí, 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 sí. analicen el impacto que eso puede tener y bueno, llámenos directamente a ustedes para poder ver el caso, Te ¿no? doy, te doy dos, te agrego dos cosas a ese comentario. La primera, atrévanse, ¿no? Como decías tú. Tenemos el plan Community, está gratuito, simplemente community.fractal.com. Van a entrar allí, se dan de alta, sin interacción humana, sin tener que esperar a que el lunes nosotros les hablemos. Se dan de alta y ya pueden empezar a entender cómo funciona el sistema, ¿no? Y luego en la implementación. Y volviendo al tema de la IA, nosotros acabamos de hacer un agente que nos reduce nuestros tiempos de implementación hasta un 60%, Wow, solamente con un agente que automatiza parte del trabajo. Entonces, fíjate como ya la IA nos está ayudando a tener una implementación que ya de por sí era bastante rápida y fácil, hacerla todavía más fácil y todavía más rápida. Así que creemos que, o sea, hay muchísimo todavía campo verde, ¿no? Que es la expresión en inglés. así Y es. con esto, pues creemos que se va a cortar muchísimo porque estamos convencidos de que cada día más es más sencillo tener un buen control y una buena gestión de mantenimiento. Claro, y al verse en ese espejo, tú dices, bueno, yo estoy dentro de Colombia y no, yo no exporto, eso no me va a afectar. No, sí te va a afectar, porque la competitividad de esa importación también está luchando con estas tecnologías para reducir los costos. Y si quiero exportar, también me va a tocar tener la mejor clase mundial para poder entrar en otros mercados. Y este es un momento importante, sobre todo por el tema, en el caso de América Latina obsolescencia tecnológica y en el caso global, reducir costos, reducir tiempo de respuesta y ser más Sí. competitivo. Y estoy seguro que Sí. con ustedes lo van a poder hacer muy bien, ¿no? Si quieres otro día hablamos de los retos globales porque va mucho más allá, ¿no? En Sí. mantenimiento se está viendo que el reto demográfico está siendo realmente impactante. O sea, en Europa se calcula que para el 2030 van a hacer falta prácticamente medio millón de personas que sepan hacer actividades de mantenimiento y no Bueno, existen. O sea, claro, ahí donde viene el no, otro no tema, es que no existen ahí donde y viene el otro tema es va a estar duro. sí, la inteligencia artificial nos va a ayudar, pero si yo reemplazo en la agroindustria, por ejemplo, que estamos hablando ahora, ciertos procesos con robots, pues alguien le va a tener que hacer mantenimiento a los robots, ¿no? O sea, Sí, especular donde que el robot le va a hacer mantenimiento al robot también va a poder ocurrir, pero finalmente alguien va a tener que armar ese robot y va a tener que hacer algunas cosas importantes allí. Ricardo, te quiero agradecer el espacio y bueno, y creo que esto es un excelente momento, un orgullo para todos los latinoamericanos de hacer crecer la empresa y de recibir esa inversión y que por supuesto comencemos a utilizar esta plataforma para desarrollar mucho mejor nuestra industria, ¿no? bueno, Alberto, muchísimas gracias a ti por el espacio y lo dicho, están todos invitados a conocer más de Fractal. Así es. Ricardo Román de Fractal. Acá en la caja de descripción del podcast le damos el enlace de Community para que lo puedan usar ya gratuitamente y por supuesto los enlaces de web y de redes sociales para que cualquiera que nos está escuchando, nos está viendo, pueda contactarse con ellos y por supuesto comenzar en este proceso de Fractal en su organización. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.